Ya está con nosotros Carlos Carrillo, pues, abogado, y el fin de semana, perdón, el pasado viernes, se dio un hecho que pues, esto hubiera repercutido o tuviera una repercusión inmediata en las elecciones del pasado 5 de mayo. ¿Por qué? Porque se dio un fallo en segundo tribunal, revirtiendo un fallo en el primer tribunal en el caso New Business, por el que condenaron al expresidente Ricardo Martinelli. Lo que indica que este proceso no se encontraba cerrado, como era la teoría que tanto la Corte Suprema de Justicia, o más bien el Tribunal Electoral, dio a entender. Don Carlos, ¿qué implicaciones tiene esta decisión de un segundo tribunal sobre pues, toda la vida política panameña reciente? Bienvenido y buenos días. Buenos días, sí, Fernando. Mira, esto se divide en dos partes. Formalmente ha quedado claro de que el caso no estaba cerrado. Es la primera vez que vemos que sin una ruptura procesal se ha desdoblado una apelación por intereses coyunturales, afectando los derechos de todos aquellos que fueron acusados en este expediente denominado New Business. Eso es por una parte. Y por el fondo, las contradicciones que contraen al haberse hecho consideraciones que van de frente o desvistiendo las propias consideraciones que hizo el fallo anterior para la condena de Ricardo Martinelli y otras personas. Entonces, desde ese punto de vista, ha quedado claro de que en ninguna teoría jurídica puede decirse que el rompimiento de la unidad pudo determinar la inhabilitación de Ricardo Martinelli frente a un proceso electoral, viciando el debido proceso que tenía derecho tanto Martinelli como las otras personas acusadas. Ahora, después de 4 meses que se dio un fallo en casación no admitiéndolo, ahora nos encontramos frente a esta nueva situación con términos distintos y en forma sesgada. Esto trae a la confusión producto de actuaciones del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ¿esto qué implica? Porque pues en el caso de la condena del expresidente, en una celeridad tal vez sospechosa, llegó hasta la Corte Suprema. Es decir, ¿por qué? Sí, mira, esto implica que el proceso sigue en trámite, mientras que el proceso no tenga una sentencia ejecutoriada en firme. El proceso es susceptible de todos los recursos correspondientes, como en efecto se están haciendo. Y aquí, para nuestro juicio, como defensa de Ricardo Martinelli, pues se vuelve a debatir aquello de cómo me vas a condenar sin haber escuchado o permitido la contradicción de testigos protegidos. ¿Cómo me vas a juzgar si esto se encontraba en apelación? ¿Por qué pudiste dividir esto en dos e incluso que el fallo se contradiga en sus consideraciones? ¿Y cómo resulta ahora que ya en firme cuestiones de personas absueltas fueron usadas para condenar a Martinelli por supuesto lavado de dinero cuando estas personas han sido absueltas? Entonces, volvemos a toda esta discusión. El expediente no está en firme y lo lamentablemente es que aquí debiera producirse la nulidad para unir en la acción penal que se está ejerciendo y dejar de lado los vicios que se tienen por este trámite atípico. Definitivamente, mucha gente ahora comienza a constatar que el juzgamiento de Ricardo Martinelli en este desdoblamiento violó sus derechos, y eso frente a otras situaciones, y lo principal, que Ricardo Martinelli pudo probar de dónde sacó los fondos y que eran de origen lícito, tal como lo dijo el propio auditor del Ministerio Público. Entonces se le está responsabilizando por fondos de terceros que han sido absueltos. Entonces, esto de verdad no tiene una lógica jurídica que pueda sustentar el fallo contra Ricardo Martinelli. La defensa se ha mantenido advirtiendo estas nulidades y seguiremos abocados a presentar
las acciones legales correspondientes. Y a nivel internacional ya contamos en ejercicio de la Convención de Montevideo y de La Habana de una declaratoria de perseguido político según las normas internacionales de Ricardo Martinelli Berrocal. Así que para nosotros el escenario jurídico de Martinelli se está dando dentro de la confrontación del debido proceso frente a actitudes coyunturales que deben ser corregidas por el propio órgano judicial. Cabía, por ejemplo, si están revirtiendo condenas, podría, es decir, ¿cómo esto podría afectar la del expresidente Ricardo Martinelli, que fue tan rápida, que es lo más extraño de todo? Es decir, que con una justicia como la nuestra, este fallo recorrió las 3 instancias de una forma sospechosamente rápida. Sí, y la situación y las consecuencias que eso ha tenido en el trámite de otros expedientes con recurso de casación. La justicia se ha estrangulado frente a la inexistencia de equipos para hacer las digitalizaciones que ahora se puso como impronta a partir de Martinelli. O sea, nosotros tenemos expedientes que llevan 3 meses digitalizándose y no terminan. Entonces, frente a esta situación, Fernando, definitivamente los recursos que la defensa va a utilizar van a ser oportunamente anunciados, pero ya se encuentran en trámite a nivel nacional e internacional acciones a nombre de Ricardo Martinelli. El daño que se hizo a la transparencia del proceso electoral al inhabilitarlo quedó quizás atemperada por el voto popular y el derecho de elegir y ser elegido de su partido. Sin embargo, a nivel jurídico, nosotros aspiramos a una reivindicación de los derechos de Ricardo Martinelli Berrocal. Bueno, ¿qué debe pasar y cuánto tiempo demorará esto? Porque la verdad es que esto trastocó totalmente el proceso electoral del año 2024 en Panamá. Sí, mira, aquí lo que queda es primero que las autoridades del Ejecutivo acepten la calificación del perseguido político. Uno, hay 2 remedios que contemplan la Constitución y la ley a favor de las personas que han sido declaradas perseguidos políticos, porque se trata de delitos políticos independiente de la consideración de delitos comunes por la forma de apariencia de legalidad. No obstante, la defensa de Martinelli lo que aspira es primero que se corrijan los entuertos, que se le dé derecho a la defensa de preguntar y de examinar a todas las personas que fueron utilizadas como base para la condena de Ricardo Martinelli, comenzando por los testigos protegidos, que en un momento determinado se impidió su acceso. Por otro lado, ha quedado en la historia del procedimiento panameño la manipulación o el manejo de acuerdos que pudieran ser declarados ilegales en un momento determinado frente a existir favorecimiento o la obstrucción a la justicia o simulación de hecho punible contra Ricardo Martinelli. La afectación al sistema financiero producto de toda esta debacle en cuanto a la seguridad jurídica debe ser recompuesta ya ahí sí a nivel reglamentario o legislativo, porque no es posible que el sistema financiero panameño cumpliera con todos los requisitos y se haya hablado de un lavado de dinero que en un momento determinado no existió ningún informe de auditoría de Contraloría relacionado con los fondos que fueron aportados para la compra de Editora Panamá América, despojándose a sus titulares por efectos de la actuación de fuerza mayor por un comiso determinado sin haberlos oído. Es decir, aquí viene la otra parte, que los titulares de las sociedades han sido despojados y Panamá América nunca fue oído como empresa
para poderse defender. Así que todos estos vicios en un momento determinado, que no es la primera vez que se da en la República de Panamá, recordemos que la misma empresa en el año 72 fue objeto de un proceso por el entonces Banco Nacional de Panamá y 30 años después la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional. Este fallo, a trastiempo, pues lo que indica y lo que ya comienza a ser una confirmación de la violación grave a los derechos de Ricardo Martinelli Berrocal. Bueno, es algo, Carlos, que esta reversión se da en segunda instancia. Quiere decir que aquellos que fueron es decir, absueltos en primera instancia, condenados en segunda instancia, todavía tienen la casación. Es decir, que es un proceso que todavía le queda mucho tiempo por delante. Correcto, y el propio Ministerio Público ahora se ve en el entredicho de que se han rechazado algunos de los postulados de su estrategia de acusación y ahora pues abren la puerta a recursos extraordinarios producto de las sentencias contradictorias que se han dado en este fallo de segunda instancia. Fuera de lo anterior, sigue el debate sobre las nulidades, que no lo vamos a abandonar, claro, en forma ordinaria y extraordinaria. Adicional, volvemos a reiterar una vez más que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene ya la notificación de conformidad a las convenciones internacionales que Ricardo Martinelli ha sido declarado perseguido político. ¿Hasta qué punto el sistema de justicia puede mantener aislado a una persona que ha sido declarada como perseguido político? Empaña el ejercicio de la función jurisdiccional y deja en entredicho pues el respeto a los derechos básicos de Ricardo Martinelli, más que queda comprobado que fue con fines electoreros. Bueno, también está el tema de la especialidad. Sí, definitivamente en los próximos meses esperamos un pronunciamiento sobre que Panamá tenía la obligación de la especialidad que ha sido tratada, pero que Panamá jamás pidió ni Estados Unidos concedió el principio de especialidad. Se ha hecho vía una interpretación muy sui generis que está pendiente de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirme si en algún momento tramitó y recibió solicitud de alguno de los dos gobiernos que ha pasado sobre la excepción al principio de especialidad. Desde ese origen que se da, es a partir de que Ricardo Martinelli es declarado inocente en agosto del 2019, cuando se produce entonces la violación al principio de especialidad en forma concadenada. Recordemos que Ricardo Martinelli es el único panameño que fue acusado sin habérsele imputado. Es el único panameño declarado perseguido político que se encuentra restringida de su libertad. Si los políticos o los factores reales de poder no realizan eso, pues mientras que no se solucione la situación de Ricardo Martinelli, no habrá una seguridad jurídica y un régimen judicial que respete los principios básicos de los derechos humanos. Bueno, vamos a ver qué pasa en todo esto, cuál debe ser el siguiente movimiento y dónde debe producirse. Bueno, tendrá que ser, ahora mismo está en el órgano judicial, sí, con las personas que están retrasadas en complementar su situación jurídica. A nivel político está en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el respeto al principio de especialidad y la condición de asilado político de Ricardo Martinelli, y definitivamente en la Corte Suprema de Justicia vía los recursos extraordinarios que se pondrán en su debido tiempo cuando existan las garantías fundamentales. Recordemos, la Corte no entró a considerar la aberración jurídica que hizo el Tribunal Superior al condenar a una persona sin darle el derecho a defenderse. Ya existen precedentes de la propia Corte en su pleno en el cual esto vicia cualquier actuación, más aún cuando Ricardo Martinelli jamás el Estado panameño
solicitó la excepción a la regla de especialidad. Con todas estas cuestiones concadenadas, definitivamente en algún momento la justicia, los órganos internacionales, los organismos internacionales y los organismos políticos de gobierno tienen que darle una solución conforme a los principios generales, porque la Constitución y la ley ha quedado pues en entredicho con los fallos o las omisiones que se han dado en las tramitaciones de Ricardo Martinelli. Así es, Carlos Carrillo, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, pues, reaccionando sobre esta decisión del segundo tribunal de pues, cambiar fallos dados en la primera instancia en el caso de New Business, lo que indica que este no estaba cerrado, como se dio a entender, y inhabilitar al expresidente Ricardo Martinelli en las elecciones del pasado 5 de mayo. Carlos, gracias y buenos días. Gracias a ti por la oportunidad.